Mi ex me fue infiel, me exigió que siguiera pagando el alquiler, y luego intentó demandarme por arruinarle la vida. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Hola, me llamo Jaque, tengo 28 años. Conocí a mi ex, Claudia, 27, durante nuestros años universitarios, cuando ambos apenas sobrevivíamos con lo justo. Yo me partía el lomo estudiando ingeniería informática y ella cursaba comunicación. Nos unimos entre porciones de pizza barata y sesiones nocturnas de estudio interminables. Mi mejor amigo, Julián, 29, me advirtió desde el primer día. Bro, está buenísima, pero tiene cara de que te va a chupar la vida, dijo tras conocerla en una fiesta. Me reí, debería haberle hecho caso. Al principio, todo era lo típico de la universidad, pasábamos el rato entre clases, comíamos barato, veíamos películas en mi cuarto del campus. Claudia casi nunca pagaba, pero yo no lo notaba porque todo costaba centavos. Después de graduarnos, conseguí un buen trabajo como desarrollador en una empresa de tecnología. Claudia, en cambio, nunca terminaba de asentarse. Tenía empleos en marketing que abandonaba a los pocos meses, se quejaba de estar sin dinero y repetía el ciclo una y otra vez. Su primer trabajo fue en una agencia donde, según ella, el jefe era tóxico. Duró 8 semanas. Luego fue a una startup que no le encajaba culturalmente, lo cual traducido era que querían que trabajara más de 30 horas semanales. También fue community manager, pero la despidieron porque se negaba a seguir el calendario de publicaciones. Con el tiempo, me vi pagando el 80% del alquiler, todas las facturas, el supermercado, su teléfono, seguro del coche y hasta sus cuotas estudiantiles. Además, financiaba su rutina de cuidado personal, manicura semanal, peluquería mensual, compras impulsivas de $500 en ropa que apenas usaba, y vacaciones que organizaba sin preguntarme si podíamos permitírnoslas. Todo ocurrió tan gradual que casi no lo noté. Al principio era amor, ¿me invitas esta vez? Luego, me falta para el alquiler, podrías cubrirlo. Ese faltante creció hasta que yo pagaba todo. Cada vez que Julián venía a casa para jugar videojuegos, se fijaba en sus bolsos nuevos o las bolsas de compras y murmuraba, tu fondo de retiro debe estar fenomenal. Yo fingía molestia, pero sabía que tenía razón. Y no era solo lo económico. Claudia controlaba todo. Me revisaba las redes como si fuera una agencia de inteligencia. Una vez, una compañera de trabajo me etiquetó en una foto grupal de una conferencia. 15 personas, todos de traje, nada raro. Claudia me bombardeó el teléfono por horas exigiendo una videollamada para probar que no ocultaba nada. Me hizo bloquear a esa mujer, que por cierto, estaba casada y tenía 3 hijos. Le conté a Julián, quien me soltó, tu novia está a un gato y una teoría conspirativa de convertirse en la loca esa de Howland. Me atraganté de la risa. Cuando me ascendieron, su primera reacción fue, ¿cuánto más vas a ganar? Antes de que le dijera la cifra, ya planeaba un viaje a Bali y cambiar de teléfono. Nunca dijo felicidades. Una vez dejé el portátil abierto y vio un correo de una clienta agradeciéndome por resolver un problema técnico. Claudia buscó su nombre en redes, encontró su Instagram y me acusó de tener una aventura porque el mensaje tenía un signo de exclamación. En la boda de mi primo, su mejor amiga, Daniela, me dio un abrazo de saludo. Claudia le vació un vaso entero de ponche encima. Luego me dijo que tenía que marcar territorio. Mi familia entera estaba horrorizada. Julián, que fue conmigo a la despedida de soltero y presenció la escena, me dijo, ¿sabes que estás saliendo con la versión humana de un chihuahua, no? Pequeña, ruidosa y muerde todo lo que cree que es suyo. Ese fin de semana fue revelador. Claudia criticó el lugar, la comida, e incluso a mi familia por hacerle preguntas personales. Como por ejemplo, ¿en qué trabajas? Algo que no podía responder porque era su cuarto descanso laboral del año. Y aún así, yo seguía. Pensaba, ya invertí demasiado tiempo en ella. Es una fase. Pronto encaminará su carrera. Solo es intensa. Mentira. Estaba loca. ¿Y yo? Ciego. La forma en que descubrí la verdad fue de película. Me dijo que tendría noche de chicas en casa de su amiga Laura. Iban a hacerse mascarillas, ver películas, tomar batidos detox. Nada que me generara sospechas. Me alegré. Podría encargar pizza y jugar sin interrupciones. Esas noches de chicas se habían vuelto rutina cada jueves, incluso llevándose su bolsa con pijamas y cremas. Con el tiempo, eso empezó a parecer raro, sobre todo porque antes se quejaba de Laura por ser crítica y de Andrea por hacer dramas. Ese jueves, Julián vino a casa. Estábamos pasados de energizantes y reventando enemigos en Call of Duty cuando mi reloj vibró. Compartíamos datos de actividad física. La notificación decía que Claudia había cerrado su anillo de ejercicio a las 2:17 de la madrugada. Julián miró la pantalla y levantó una ceja. A menos que las mascarillas sean cardio ahora, tu chica está sudando por otro motivo. Al ver mi cara de confusión, añadió, hermano, está montada en algo, y no es una bicicleta estática. Y aquí empieza lo mejor sobre su relación con el ejercicio. Esta chica era capaz de pedir un coche por aplicación para recorrer solo 3 cuadras, con tal de no caminar. Para ella, ir de compras contaba como ejercicio. Una vez se quejó de que su reloj inteligente estaba fallando porque no contabilizaba el tiempo que pasaba deslizando vídeos en TikTok como actividad física. Así que cuando vi que, a las 2 de la madrugada, supuestamente en medio de una noche de mascarillas, había quemado más de 300 calorías, supe que algo no cuadraba. Le mandé un mensaje, vaya, parece que estás haciendo bastante ejercicio, ¿no? Me respondió casi al instante, sí, estamos bailando música de los 90. Ajá, claro. Entré a la app para localizar su teléfono. No estaba ni cerca del apartamento de Laura, como había dicho. Aparecía en una zona residencial al otro lado de la ciudad, completamente desconocida para mí. Le mostré a Julián el mapa. Él hizo zoom y soltó una carcajada. No puede ser, conozco esa dirección. Ahí vive el tipo del kiosco del centro comercial, el que le arregló el móvil hace unos meses. Fui a dejar una pizza allí cuando ayudaba a mi primo con sus entregas. Me quedé paralizado un momento, tratando de entenderlo todo. Luego investigué más. En sus historias de Instagram aparecía en casa de Laura,
con una publicación que claramente había sido subida horas antes. Todo estaba armado como una coartada. No me molesté en responderle. Simplemente volví a jugar videojuegos con Julián, que pasó la noche bromeando con frases como échame otra bebida energética, necesito cerrar el anillo de cafeína hoy. A la mañana siguiente, regresó a casa con una expresión de satisfacción en la cara, como si acabara de pasar la mejor noche de su vida. No dije nada, solo le mostré las capturas de pantalla. Primero vino la cara de susto, después, las excusas, que su reloj debía estar fallando, que habían salido a caminar para despejarse, que en realidad estaban en casa de Andrea. Pero cuando le mostré la dirección exacta sacada de la app de ubicación, y como no coincidía con ninguna de sus amigas, se quebró. Está bien, dijo de golpe, dejando de fingir. Estuve con Jared, y sí, me da cosas que tú nunca me diste. Llevamos semanas viéndonos. Eres tan patético que ni te diste cuenta. ¿Jared? El tipo que trabajaba en uno de esos stands de reparación de teléfonos en el centro comercial. Un sujeto que había pasado más tiempo desempleado que trabajando en el último año. Vivía en el sótano de sus padres a los 29 y tenía una pared llena de figuras de anime. ¿Por él estaba dejando atrás 9 años de relación? Lo peor es que lo conoció cuando la llevé a arreglar su pantalla después de que la arrojara al suelo en una pelea por sus gastos excesivos. Yo incluso pagué la reparación. Técnicamente, financié el inicio de su aventura. Genial, esa noche llamé a Julián. En menos de 20 minutos estaba en mi puerta con una caja de bebidas energéticas y cero compasión. A ver si entiendo, dijo mientras abría una lata. ¿Tú pagaste la reparación del teléfono en el mismo lugar donde ella conoció al tipo con el que te está engañando? Eso no es una traición, es una inversión con retorno tóxico. Solo él podía hacerme reír en el peor día de mi vida. Cuando Claudia se dio cuenta de que tenía pruebas y que no iba a caer en sus manipulaciones, no pidió perdón. Al contrario, me gritó que la había traicionado por rastrear su ubicación, cosa que ella misma había sugerido cuando decía preocuparse por mí. Me tendiste una trampa, sabías que yo no era feliz y me empujaste a esto, soltó, como si yo la hubiera obligado a meterse en la cama con el chico del kiosco. Y eso no era nada, lo mejor estaba por llegar. Llevamos 9 años juntos, dijo de repente, muy tranquila. Todos cometemos errores, pero no voy a dejar a Jared. Él me entiende. Creo que deberíamos intentar una relación abierta. Le pedí que empacara sus cosas y se fuera. No, deberías irte tú, respondió con absoluta seriedad. Yo también estoy en el contrato de alquiler y no tengo a dónde ir. El sótano de los papás de Jared aún no tiene espacio para los dos. Como si tuviera que esperar a que encontraran una nueva guarida para su romance. Puedes quedarte con tus padres mientras resolvemos esto, pero sigue pagando la renta, los servicios, y mi línea de celular. De verdad creí que estaba bromeando. No lo estaba. No puedes simplemente cortarme el apoyo económico solo porque me enamoré de otro. Eso es abuso financiero. Mi vida gira en torno a tu salario. Fue ahí cuando Julián, que había estado callado en la cocina, probablemente mandando actualizaciones al grupo de amigos, apareció y empezó a aplaudir lentamente. Magnífico. ¿Esta escena es de la misma guionista de Perdida o es un guión original? Claudia le lanzó un zapato, que él atrapó como si nada. Y encima violenta. Señores y señoras, tenemos el paquete completo. Intentó convencerme de que todo era mi culpa, que trabajaba demasiado, que por eso se sintió sola, que necesitaba atención, que la había empujado a buscar lo que le faltaba. Según ella, eso incluía un iPhone nuevo cada 6 meses y visitas semanales al spa. Siguió con su monólogo, diciendo que tenía derecho a ser feliz, que el cambio en nuestra relación no significaba que tuviera que sacrificarse económicamente. Bastante irónico viniendo de alguien que nunca había aportado ni un céntimo en la casa. Y entonces soltó la bomba final. Quería quedarse con Nugget, mi perro, el mismo al que tenía 2 años antes de conocerla. El que solo respondía a mis órdenes porque ella jamás se molestó en entrenarlo. El que yo sacaba a pasear 3 veces al día, en lluvia o sol, y al que llevaba a cada consulta veterinaria. Su justificación, que el perro ya conocía su rutina y no se adaptaría bien a un nuevo entorno. Puedes venir a verlo los fines de semana, dijo, sin inmutarse, pero primero tendrás que preguntarle a Jared si está bien con eso. Y, claro, seguirás cubriendo sus gastos y las visitas al veterinario. Julián escupió su bebida del susto. ¿En serio intentas quedarte con un perro que ni te hace caso, mientras planeas irte a vivir con un coleccionista de figuras de anime? Eso no es solo ridículo, es todo un circo. Cuando me negué, puso cara de auténtica sorpresa, como si jamás hubiera considerado que sus actos pudieran tener consecuencias. ¿Y ahora qué se supone que haga? Dijo con voz quebrada, como si la estuviera condenando a algo terrible. Consigue un trabajo, paga tus cuentas, ya sabes, lo que hace cualquier adulto. Rompió en llanto. Eres cruel, después de todo lo que hice por ti. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué cree que hizo por mí, más allá de vaciar mi cuenta bancaria y dejarme con problemas de confianza. Cuando salió furiosa del apartamento, Julián me miró y soltó. Después de 9 años con ella y todavía tienes los 2 riñones. Considera eso una victoria. Pero su descaro no terminaba ahí. Todavía tuvo la osadía de pedirme la mitad de mis ahorros, argumentando que había contribuido a mi éxito apoyando mi carrera. Su concepto de apoyo consistía en desearme suerte antes de una reunión mientras me enviaba enlaces de cosas caras que quería que le comprara. Claudia también exigía que le entregara mi consola porque, según ella, la usaba más que yo, pero no para jugar, sino para ver series en Netflix. También quería quedarse con mi portátil con el argumento de que lo necesitaba para enviar currículums. Cuando me negué, me acusó de estar controlando su independencia económica y de limitar sus posibilidades de crecer. La ironía no parecía afectarle en lo más mínimo. Le di 72 horas para que se fuera del departamento. Esos 3 días fueron un absoluto desastre. Aparecieron sus amigas, Laura y Andrea, para acompañarla en este momento tan traumático, según sus propias palabras, como si ella fuera la víctima de todo. Resultó que llevaban meses encubriendo su infidelidad. Incluso habían publicado historias falsas en Instagram para que yo creyera que estaba con ellas, cuando en realidad estaba con ese tal Jared. En más de una ocasión respondieron mensajes desde su teléfono, haciéndose pasar por ella. Con amigas así, ¿quién necesita enemigas? Laura, una chica de baja estatura pero con un nivel de arrogancia que te perforaba los tímpanos, me enfrentó directamente en mi propia cocina. Me dijo, sin inmutarse, deberías agradecer que Claudia haya estado contigo tanto tiempo. ¿Sabes cuántos hombres la han buscado? Te dio 9 años. ¿Tienes idea de cuánto ganan sus otras opciones? Ese banquero del yoga maneja un Porsche. Julián, que no me dejaba a solas con el aquelarre,
como él las llamaba, asomó desde el salón y soltó: si eran tan buenos partidos, ¿por qué todos la dejaron pasar? Es como presumir de todas las universidades que te rechazaron. Laura lo miró como si quisiera clavarle las uñas postizas en el cuello. Andrea fue incluso peor. Empezó a enumerar todo lo que, según ella, yo le debía a Claudia por su labor emocional durante la relación. Mencionó que había cocinado 2 veces al mes. Sí, pasta quemada no cuenta como cocina, y que se acordaba de mi cumpleaños de vez en cuando. Eso, en su mente, le daba derecho a quedarse con la mitad de mis ahorros. Lo más ridículo fue cuando sacó su laptop y me mostró una hoja de cálculo con cada tarea que Claudia había hecho por mí, con valores asignados. Escucharte hablar del trabajo, $200 por hora, leyó sin pestañear. Julián se asomó y silbó mirando la pantalla. A esos precios, ella te debe como 6 millones solo por tolerarla 9 años. ¿Quieres que te haga una hoja de cálculo con descuento por sufrimiento? Andrea cerró la laptop de golpe. Mientras yo trabajaba, las 3 ayudaron a Claudia a empacar, y entre accidentes, varios de mis objetos terminaron rotos. Mi colección de tarjetas de béisbol firmadas apareció con daños por agua. Mi PC para juegos sufrió una misteriosa subida de tensión que quemó la tarjeta gráfica. También intentaron llevarse cosas que claramente no les pertenecían: mi consola, el portátil, incluso un reloj que mi abuelo me dejó antes de morir. Justificaban esos intentos diciendo que habían sido regalos o que se los merecía por haberme aguantado. Por suerte, Julián trabajaba desde casa y se ofreció a supervisar la mudanza desde mi apartamento. Más tarde me confesó que sorprendió a Andrea intentando guardar mi PS5 en su bolso. Le dije que era mía y que, de insistir, presentaría una denuncia por robo. Increíble como de repente recordó que no era de Claudia. Eso no impidió que se llevaran otras cosas pequeñas pero valiosas. Desaparecieron mis auriculares inalámbricos, varios cartuchos de videojuegos raros y hasta mi colección entera de cables para cargar dispositivos. La noche antes de irse, Claudia hizo un último intento. Entró al dormitorio con un conjunto de lencería que jamás había visto. Seguro lo había comprado para Jared. Se acercó con voz suave, intentando seducirme. Podemos superar esto. Si me dejas quedarme, prometo no volver a ver a Jared. Tenemos historia, tú y yo. Como no funcionó, cambió de táctica y me amenazó con difamarme. Nadie te va a creer si digo que fuiste violento. Le diré a tu empresa que tienes problemas con el alcohol. Le recordé las cámaras de seguridad que había instalado después de un robo en el edificio. Ojalá pudiera haber capturado su expresión en ese momento. Fue glorioso. El día de la mudanza, Jared llegó con la minivan de sus padres. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Parecía buscar su dignidad en el suelo. Sus padres, por su parte, parecían desconcertados, como si no entendieran por qué estaban ayudando a una completa desconocida a mudarse. Jared era lo que te imaginas, delgado, encorvado, con una camiseta de anime que parecía al borde de desintegrarse. Lo único que dijo fue para preguntar si teníamos plástico de burbujas, para proteger sus figuras coleccionables, que por cierto ya se estaban instalando en la nueva casa con Claudia. Prioridades, supongo. Julián, que no se perdió ni un segundo del espectáculo, le dio la mano y le dijo con una sonrisa: así que tú eres el que arregla celulares y relaciones. Qué talento tan particular. Cuando ya estaban cargando las últimas cajas, escuché a la madre de Jared preguntar: ¿y dónde va a dormir ella? En tu cuarto no hay espacio para todo esto. Al irse, mi perro Nugget empezó a correr por el departamento como si celebrara. Encontró su juguete favorito, el mismo que había desaparecido misteriosamente hacía meses, y se subió al sillón, algo que Claudia jamás le permitía. Después supe por la vecina que ella lo dejaba encerrado en su jaula por horas si yo no estaba en casa. Ahora entendía por qué siempre le destrozaba los zapatos. Esa noche, Julián, Nugget y yo pedimos una pizza gigante, tomamos bebidas energéticas, agua para Nugget, y vimos una película de acción. Julián levantó su lata y brindó por el Apple Watch, el verdadero héroe de esta ruptura. Nunca me sentí tan libre. Una semana después, empezó lo realmente absurdo. Me llegó un correo de Claudia con el asunto: propuesta de acuerdo financiero. Dentro había una lista de exigencias: 6 meses de ingresos completos para su transición, ya que había tenido que dejar su trabajo por el ambiente inseguro que, según ella, yo había creado. También pedía una compensación por su inversión en la relación, que incluía regalos que me había hecho, $10.000 por daños emocionales y un año de cobertura médica en mi plan. Incluso exigía una mensualidad para el cuidado de Nugget, que vive conmigo. El texto parecía dictado por Laura y Andrea. Tenía frases como compensación por labor emocional y valoración de contribución doméstica no remunerada, tomadas palabra por palabra de la absurda hoja de cálculo de Andrea. Se lo reenvié de inmediato a Julián, que me llamó al instante. Hermano, he visto estafas de príncipes nigerianos más creíbles. ¿Está inhalando desinfectante? También se lo mandé a mi amigo abogado, Marco, quien literalmente escupió su bebida al leerlo. ¿Está fumando crack? Fue su análisis profesional. Pero no se detuvo ahí. También contactó al departamento de recursos humanos de mi empresa. Les envió una carta de 3 páginas acusándome de haberla abusado financieramente al retirarle el apoyo económico sin previo aviso, exigiendo una compensación de $80,000 por daños emocionales. Alegó que usé recursos de la compañía para acosarla y que había sacrificado su carrera por apoyar la mía. Dijo que le prometí seguridad económica de por vida. Todo era una completa invención. El equipo legal de la empresa la bloqueó de inmediato con una advertencia por acoso, pero no sin antes hacerme pasar por una reunión bastante incómoda con mi jefe. Afortunadamente, él se lo tomó con calma. Mira, todos hemos salido con personas problemáticas. Solo manténlo fuera del trabajo. Cuando le conté a Julián lo que había pasado en recursos humanos, no pudo evitar soltar una de sus frases. Deberías mandarle una factura por servicios de consultoría por enseñarle la palabra litigio. Es lo único útil que ha aprendido en 9 años. Después de eso, vino la ofensiva en redes sociales. Claudia, junto con Laura y Andrea, formaron una especie de trío infernal dedicado a esparcir mentiras por todos lados. Contactaron a familiares, amigos, excompañeros de universidad, incluso a mi dentista. No tengo idea cómo consiguieron su contacto. La historia que contaban era una mezcla de ficción y drama barato, que la había dejado cuando enfermó,
nunca estuvo enferma, que me apropié de una supuesta herencia, ¿cuál herencia? Y que tenía una adicción al juego que me llevó a gastar todo el fondo para una boda, que jamás existió. Las mentiras que enviaron a mi familia fueron las más crueles. A mi madre le dijeron que consumía drogas en secreto y que necesitaba una intervención urgente. A mi hermana, que tenía deudas de juego. A mi abuela, que frecuentaba prostitutas. Era como si estuvieran tirando todas las calumnias posibles esperando que alguna funcionara. Por suerte, mi familia ya conocía bien a Claudia. La respuesta de mi hermana fue gloriosa. La única adicción que tiene mi hermano es haber aguantado tu locura durante 9 años. Julián, que ha sido un verdadero amigo desde siempre, empezó a contestar los mensajes que le llegaban sobre los rumores con una frase directa: número nuevo, ¿quién eres? Y luego adjuntaba capturas de pantalla de los mensajes donde Claudia admitía la infidelidad. Con eso, se acabó rápido el escándalo. Laura y Andrea reforzaban cada mentira. Incluso fabricaron capturas falsas de conversaciones conmigo que nunca ocurrieron. Crearon una etiqueta en redes sociales, almohadilla cancelen a Jaque, con apenas 15 publicaciones, casi todas de cuentas falsas creadas por ellas mismas. Y cuando todo eso fracasó, decidieron ir más allá. Aparecieron en mi trabajo con carteles hechos a mano que decían cosas como: Jaque es un abusador financiero y justicia para Claudia. El personal de seguridad las sacó en 10 minutos. Justo ese día, Julián había pasado a dejarme el almuerzo. Desde la ruptura se ha vuelto extrañamente protector. Presenció todo desde el vestíbulo, y mientras las escoltaban fuera, gritó: oye, Claudia, tu cartel tiene un error. Debería decir: Jaque se negó a financiar mi abuso. Casi muero de la vergüenza, pero los guardias no podían dejar de reír. Después de ese intento fallido de protesta, Claudia fue aún más lejos. De alguna forma consiguió mi nuevo número. Supongo que alguien en común que no estaba al tanto de la situación se lo dio, y comenzó a acosarme por mensajes. Un día me amenazaba con destruirme y al siguiente decía que aún me amaba y quería arreglar las cosas. La bloqueé. Entonces creó cuentas falsas en redes para seguir escribiéndome. Al bloquear esas, empezó a enviarme correos desde direcciones nuevas, cada vez con asuntos más perturbadores: no podrás escapar, te vas a arrepentir por siempre. Incluso llegó a presentarse varias veces en la puerta de mi apartamento, golpeando y gritando hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Una vez, trepó por la escalera de emergencia hasta mi balcón a las 2 de la mañana, activando la alarma de seguridad y asustando tanto a mí como a Nugget, mi perro. Fue el punto de quiebre. Recordé una frase de Watchmen: tú no estás encerrado conmigo, yo estoy encerrado contigo. Así que tomé cartas en el asunto. Reuní toda la evidencia, los mensajes amenazantes, las publicaciones falsas, las grabaciones de los incidentes, las veces que acosó a mi familia, los vídeos de sus visitas no autorizadas a mi departamento. Todo lo almacené en una carpeta segura en la nube. Luego, fui directo al origen de parte del problema: los padres de Jared, su nueva pareja. Les envié toda la documentación de lo que Claudia había estado haciendo, incluyendo los correos donde exigía que siguiera pagándole los gastos mientras vivía con su hijo. También adjunté capturas en las que se refería a ellos como dos ancianos patéticos y decía que su sótano era deprimente. No reaccionaron bien al descubrir quién era realmente Claudia. Le dieron un ultimátum a Jared, ella o su casa. Los mensajes los encontré por accidente en un respaldo viejo de su teléfono que había hecho en mi portátil. Nunca eliminó los archivos. En ellos decía cosas como: la madre de Jared es una bruja controladora y su casa huele a naftalina con decepción. No puedo creer que esté atrapada en este sótano hasta que Jaque reaccione y me acepte de vuelta. Julián también puso su granito de arena. Me dijo: mándales la factura por todo lo que rompió o se llevó cuando se mudó. Que sepan que su nuera tiene gustos caros, con las cosas de otros. Lo hice, y sorprendentemente enviaron un cheque cubriendo la mitad de los daños. Punto para ellos. Después denuncié a Claudia ante las compañías de tarjetas de crédito. Había usado mis tarjetas varias veces sin mi consentimiento. Durante la relación dejé pasar muchas cosas, pero ahora reuní todas las pruebas y presenté los reportes por fraude. Su puntaje crediticio, ya bastante dañado, se desplomó. Al revisar mis estados de cuenta, descubrí que el fraude era aún mayor de lo que pensaba. Compras en línea, retiros en efectivo, incluso un fin de semana en un spa que supuestamente había pagado su madre por su cumpleaños. En total, más de $7.000 en cargos no autorizados en 3 tarjetas distintas. También contacté el lugar donde empezó a trabajar recientemente, una peluquería donde era recepcionista. No dije nada negativo, solo pedí que actualizaran sus registros porque ya no podía usar mi seguro ni figurar como mi contacto de emergencia. La gerente, curiosa, comenzó a hacer preguntas. Cuando mencioné que estaba solicitando una orden de alejamiento, se quedó en silencio y luego dijo: aquí no necesitamos ese tipo de problemas. Claudia fue despedida al día siguiente. Julián lo celebró como si fuera un movimiento maestro. Eso fue ajedrez, no damas. No tuviste que mentir, solo le diste la cuerda y se colgó sola. Rebeca, una amiga de mi prima que había tenido una experiencia traumática con una expareja. Resultó ser abogada especialista en acoso. Ella me ayudó a tramitar una orden de restricción contra Claudia, Laura y Andrea. Con todo lo que había recopilado, el juez no dudó en concederla: 3 años sin contacto, mínimo 150 metros de distancia. La audiencia fue surrealista. Claudia llegó creyendo que podría manipular al juez con lágrimas y excusas como lo hacía conmigo. Pero la jueza, una mujer mayor muy directa, la interrumpió a mitad de su discurso. Señorita, este tribunal se rige por pruebas, no por emociones, y la evidencia en su contra es contundente. Cuando Claudia intentó interrumpir, la jueza simplemente dijo: una palabra más y la declaro en desacato. Jamás la había visto quedarse callada tan rápido en 9 años. Julián me acompañó a la audiencia por apoyo moral. Al salir, me susurró: mira, nada más, involucraste al gobierno en tu ruptura. Es como pedir un ataque aéreo para matar a un mosquito. Y luego añadió: un mosquito psicótico y costoso. Decidí construir un sitio web privado, cuidadosamente organizado, con pruebas detalladas y cronológicamente estructuradas. No lo publiqué en redes ni lo expuse al público, no quería rebajarme a su nivel. Solo se lo envié directamente a Claudia con un único mensaje: por si te preguntabas por qué nadie te creía. Ese sitio lo decía todo, desde las primeras señales de alarma hasta la orden de alejamiento final. Incluí capturas de pantalla, grabaciones, transcripciones y hasta una sección dedicada a lo económico, donde detallé cómo me había perjudicado financieramente a lo largo de los años, más de $150.000, al sumar todo. También recopilé pruebas de sus engaños, acoso, amenazas y manipulaciones. Era un archivo digital de cada una de sus locuras.
cosas. Julián, mi mejor amigo, me ayudó con el diseño y agregó algunos toques de programación que hicieron que el sitio se viera profesional. Es como un perfil de LinkedIn, dijo bromeando, pero en vez de experiencia laboral, muestra un historial completo de desquicio emocional. Tiene un talento especial para describir las cosas con exactitud. En menos de una semana, Jared la echó de su casa. Perdió el empleo que acababa de conseguir, su historial crediticio quedó arruinado, y por orden legal no podía acercarse ni a mí, ni a mi hogar, ni a mi trabajo. Nuestros conocidos ya habían visto con sus propios ojos todo lo que había hecho. Lo más satisfactorio fue no tener que inventar nada. Solo expuse la verdad, con pruebas que ella misma había generado. Pasaron algunas semanas y todo comenzó a desmoronarse para Claudia. Jared la dejó cuando sus padres le retiraron el apoyo económico. Empezó a quedarse en casa de Laura o de Andrea, alternando entre sofás porque ya ni sus amigas querían tenerla mucho tiempo cerca. La situación con la orden de restricción también estaba afectándolas, y no querían complicarse más. Ahí empezaron a llegar los mensajes a través de amigos en común. Claudia está muy mal, se siente arrepentida, decían. No para de llorar, solo quiere hablar contigo. Cometió errores, pero aún te quiere. No respondía a ninguno. Para mí, ella ya no existía. Julián también recibía algunos mensajes, y tenía una respuesta estándar, número nuevo, ¿quién habla? Y luego, es broma, ya sé quién eres. Y la respuesta sigue siendo no. Acto seguido, los bloqueaba. Entonces llegó la gran jugada. El supuesto embarazo. Una noche, cerca de las 11, recibí una avalancha de mensajes desde un número desconocido. Estoy embarazada y es tuyo. Tienes que hacerte cargo. Jared me dejó. No puedo hacerlo sola. Nuestro bebé te necesita. Mi respuesta fue breve, prueba de paternidad. Al día siguiente, cuando le mostré los mensajes a Julián, casi se cae de la silla de la risa. ¿Embarazada de qué? ¿De descaro? Porque es lo único que tiene. Luego se puso serio. Guarda todo. Esto ya roza la violación de la orden de restricción. La situación se salió de control. Una madrugada, Claudia apareció en mi puerta a los gritos, golpeando sin parar y asegurando que yo estaba abandonando a su hijo. La cámara del timbre lo grabó todo en alta definición. Mi perro, Nugget, ladraba desesperado. No la dejé entrar, y poco después me llegó un texto larguísimo, de esos que dan miedo. Estuvimos juntos 9 años. Tiene más sentido que tú críes a este bebé que cualquier otro. Jared se fue. Pero tú tienes un trabajo estable y un hogar seguro. ¿A quién le importa la biología? Me lo debes. Después de todo lo que hice por ti, lo mínimo que podrías hacer es ayudarme a criar a este niño. Y así continuaba, detallando su plan de vida. Yo la mantendría económicamente, viviría en mi apartamento, criaríamos al bebé juntos, y Jared podría visitarlo los fines de semana porque, bueno, técnicamente era el padre. El nivel de fantasía era alarmante. Mantuve mi postura. Le insistí en la prueba de paternidad. Ella alternaba entre amenazas y súplicas durante semanas. Finalmente, al no tener otra salida, aceptó. El resultado no era mío. Ni siquiera era posible, ya que no habíamos tenido intimidad en meses antes de terminar. Otra señal que había ignorado en su momento. Cuando los resultados llegaron, Julián sugirió celebrarlo. No ser el padre debería ser un feriado nacional para ti. Es como Navidad, tu cumpleaños y el Día de la Independencia juntos. Al día siguiente recibí un correo de Claudia que, por un momento, casi me dio lástima. Había perdido todo. Jared, el empleo, las amistades. Tenía 3 meses de retraso en sus tarjetas y estaba por ser desalojada de un estudio diminuto que había logrado alquilar. He tocado fondo, escribió. No tengo a dónde ir. Sé que lo arruiné, pero no puedo sola. Solo necesito un poco de ayuda para volver a empezar. Prometo devolvértelo. Por los 9 años que compartimos. Por todo lo bueno. Te lo pido, por favor. Era un mensaje inusualmente humilde viniendo de ella. Un año atrás, me habría conmovido. Habría creído sus promesas. Pero ya no era el mismo. Después de casi una década de manipulación, aprendí mi lección. Lo pensé un segundo y recordé todo el infierno que me había hecho vivir. En lugar de enviarle dinero, le mandé información de albergues, bancos de alimentos y programas de empleo. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. ¿Eso es todo lo que me vas a dar? ¿Enlaces de caridad? Eres un miserable. Sabes que no puedo vivir así. No soy una indigente. Ahí supe que no había entendido nada. Todavía se creía con derecho a pedirme apoyo, a pesar de todo. Bloqueé su número nuevo, marqué el correo como spam y actualicé la orden de restricción con los nuevos intentos de contacto. Ha pasado cerca de un año desde entonces. Mi vida mejoró en todos los sentidos. Me ascendieron en el trabajo, saldé mis deudas, comencé a invertir en mi fondo de retiro y hasta pude dar la entrada para comprar una casa con jardín para Nugget. ¿Recuerdas a Rebeca, la amiga de mi prima? Empezamos a salir unos 6 meses después del desastre con Claudia. Siempre le había gustado, pero respetó que yo tenía pareja. Es independiente, tiene su propia carrera, paga lo suyo y nunca ha intentado controlar mi vida ni husmear en mi teléfono. Me hizo darme cuenta de cuán tóxica había sido mi relación anterior. Julián, por supuesto, se atribuye todo el mérito. Pero la verdad es que fue mi pilar durante todo este proceso. Lo último que supe de Claudia fue por un conocido en común. Estaba viviendo temporalmente en casa de unos familiares, sin empleo fijo y con pocas personas dispuestas a ayudarla. El bebé había nacido y, según los rumores, ni siquiera tenía claro quién era el verdadero padre. La situación era tan confusa como predecible. Pero, sinceramente, ya no me afectaba. Hoy mi vida es completamente distinta. Aprendí a reconocer las señales que antes ignoraba. Me rodeo de personas sanas, mantengo límites firmes y valoro mi tranquilidad por encima de cualquier drama disfrazado de cariño. Me reencontré con mi versión más auténtica, esa que no pide permiso para poner su bienestar primero. Rebeca ha sido un gran apoyo en esta nueva etapa, no solo por lo que compartimos, sino por lo mucho que me ayudó a ver la diferencia entre una relación basada en la libertad y otra construida desde la dependencia. Vamos paso a paso, sin promesas vacías ni exigencias. Solo 2 personas caminando juntas, con respeto mutuo y 0 juegos. Y cada mañana, cuando saco a Nugget a pasear por el barrio tranquilo donde ahora vivimos, recuerdo el caos que dejé atrás. No con rencor, sino con alivio. Hay errores que duelen, pero también te despiertan. Y yo, por fin, desperté.